Sean bienvenidos una vez más a esta lección de escuela sabática en el comentario a la epístola a los Efesios, ya con la lección número 11, que lleva por título Practiquemos la lealtad suprema del Mesías. Bueno, en esta lección venimos comentando el capítulo 5, versículo 22, donde se señala puntualmente que debemos sujetarnos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces Pablo a continuación viene comentando, que fue la lección pasada, sobre la sujeción de los esposos, en este caso la sujeción de la esposa a su marido, considerándolo como cabeza, la sujeción del marido a su función de amar a su pareja, amar a su esposa, como a su mismo cuerpo, ¿no? Como el Mesías amó, en este caso, a su cuerpo místico, que es en este caso, la congregación, la comunidad. Y ahora, en esta oportunidad, se va a hablar de la sujeción de los hijos a los padres y de la sujeción de los esclavos, porque la palabra en griego es esclavo, la sujeción de los esclavos a sus respectivos amos o, en este caso, sus respectivos dueños. Ahora bien, de acuerdo a la primera epístola a los Corintios, antes de irnos a Efesios, es interesante, y especialmente en el tema de los esclavos, es interesante que en el capítulo 7, versos 21 al 25, el apóstol Pablo no brinda o no da o no llama, vamos a decirlo así, no llama a sus discípulos a una revuelta social o a una revuelta política de emancipación. Sencillamente el apóstol Pablo invita a cada uno a vivir la realidad social, ¿ok? A la realidad política, pero a vivirla en el Señor. Y vamos a ver de qué manera el apóstol Pablo invita o hace este llamado a sus discípulos o a sus educandos, al decir, cada uno en la vocación, la palabra vocación es llamado, así que llamado es lo mismo lo que está asociado a tu vocación es tu llamado. Cada uno en el llamado o en la vocación en que fue llamado, dice, en ella se quede, en ella se quede. Dice, eres llamado siendo esclavo. La palabra siervo no es la palabra, digamos, muy concreta en el griego. La palabra griega es doulos y doulos es eso, esclavo. ¿Ok? No te dé cuidado, dice, más si puedes hacerte libre, procúralo más. Fíjense, el apóstol Pablo no está invitando a las personas a vivir su realidad de esclavitud permaneciendo como esclavos. Si fue llamado como esclavo, dice, no te dé cuidado, pero no te dé cuidado de esa situación, pero si está a tu alcance, si está en tu posibilidad de hacerte libre, dice, procúralo más. Es decir, Pablo no está invitando al conformismo, no está invitando al conformismo, sino procúralo. Si está en tu capacidad, está en tu posibilidad de hacerte libre, pues procúralo, ¿ok? Procúralo, porque en el Señor es llamado siendo un esclavo, pero la persona esclava es un liberto en el Señor, es decir, un liberto del Señor. Es una persona emancipada, libre en virtud, en virtud de la redención que es en el Mesías, quien con su sangre nos compró como propiedad del Todopoderoso. Entonces dice, asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo al mismo tiempo es del Mesías, y aquí está la paradoja, es decir, todos los que estamos en el Señor, todos somos esclavos, somos libres esclavos. Esa es la paradoja, porque servimos al Señor, ¿ok? Toda persona libre es esclavo del Señor y aunque
y aunque en algunos de manera política o social seamos esclavos o seamos en cierta manera empleados, al mismo tiempo somos personas libres porque el Señor nos hizo libres. Entonces, por precio sois comprados, dice acá, así que no se hagan esclavos de los hombres respecto a la conciencia, en no someter nuestra conciencia al dictamen humano, sino que cada uno, hermanos, en lo que fue llamado, en esto se quede para, en este caso, para con Dios. Entonces, esto es importante. Quiero dar esto de antemano, antesala de lo importante sobre el tema de la esclavitud. No, esto no es una revolución social, no es una revolución política, sencillamente vivir la realidad en el Señor, ¿ok? Si somos esclavos o somos empleados, en este caso, considérate libre en el Señor porque el Señor te compró por precio, así que tú no debes rendir tu conciencia a ningún ser humano. Pero toda persona libre también debe entender que al mismo tiempo es un siervo del Mesías y por lo tanto debe estar sujeto, por así decirlo, a la autoridad suprema del Mesías. Ahora, dentro del gobierno divino, dentro del reino de los cielos, eh, es muy importante que el servicio que el creador solicita no es un servillismo, es decir, no es una servidumbre impuesta, digamos, de una manera cruel o de una manera bestial, sino como enseña en este caso esta autora adventista, Ellen White, en su libro Patriarcas y Profetas, en la página 12, me llama la atención que ella dice lo siguiente. Dice, Dios desea de todas sus criaturas el servicio, pero un servicio que nace del amor. No un servicio forzado, no un servicio impuesto, no un servicio empujado a la fuerza. No, el Señor no quiere ese tipo de servicio, sino la que nace del amor, la que nace de la comprensión. O sea que la fe bíblica es una fe racional, no es una fe que va en contra de la razón. No, tú tienes que creer esto porque es que tú tienes que creerlo. ¿Ok? Tú tienes que enseñar tal enseñanza o creer tal enseñanza en tal doctrina. No importa que no tenga sustento bíblico, pero es que tú tienes que creerlo porque esta es la opinión de la iglesia o esta es la opinión de la mayoría. O sea, no. La fe bíblica es una fe razonada, o sea, va en armonía con la razón. De hecho, en Romanos capítulo 12, versículo 2, se habla de que no debemos conformarnos a este siglo presente, sino que debemos transformarnos transformarnos por la renovación de la mente para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, lo agradable, lo justo y lo perfecto, lo bueno y lo agradable y lo perfecto. Pero en el versículo anterior dice que este es el culto lógico, el culto racional. Así que, y esto es importante apelar a esto, la fe bíblica no es una fe contraria a la razón, es racional, porque el servicio debe surgir de la comprensión del amor, es decir, debe ser voluntario. Cuando se dice que nace del amor, es voluntario, es bajo comprensión, es racional y también bajo el conocimiento del carácter divino. Dice, y del aprecio de su carácter. Dice, el creador no haya placer en una obediencia forzada, entonces, es decir, que la sujeción bíblica, cuando Pablo dice sujétense los unos a los otros, estamos hablando de este tipo de sujeción. Una sujeción nacida del amor, una sujeción voluntaria, es racional, ¿ok? Y por lo tanto no es forzada. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que pueda servirle
voluntariamente. Ahí está, el servicio al Creador y el servicio de los unos a los otros debe ser voluntario, no forzado. Y esto es importante. Ahora bien, entonces, de esta sujeción de la cual el apóstol entonces viene hablando ya a partir del capítulo 5, verso 22, al decir, sujétense los unos a los otros en el temor de Dios. Temor de Dios es esto, esta sujeción, una sujeción nacida del amor, de la comprensión, del aprecio de su carácter, pues él no haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que pueda servirle voluntariamente. De esta sujeción es la que estamos hablando y esta es la sujeción que los hijos deben tener para con sus padres. Cuando dice hijos, entonces aquí el apóstol va a dar directrices sobre la responsabilidad de los hijos en el Señor en relación a sus padres. Dice, hijos, obedeced en el Señor a sus padres. Obediencia es decir, sujeción, es decir, estamos hablando del servicio hacia nuestros padres, ¿ok? Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Ok? Esta palabra, esto es justo. Si uno lee la epístola gemela de los Efesios, que es Colosenses, en el capítulo 3, verso 20, si no más recuerdo, en el verso 20 dice, hijos obedezcan a sus padres en el Señor porque esto agrada a Dios. Entonces, lo que es justo aquí en Efesios, Pablo lo va a explicar en Colosenses como es porque esto agrada al Señor, es agradable delante de Dios. Entonces el concepto de justicia tiene que ver en este contexto a lo que agrada al Todopoderoso. Ahora, yuxtapuesto a esta idea de obedecer a nuestros padres, de estar sujetos, ¿ok? De esta sujeción voluntaria nacida del amor, del aprecio del carácter, de la comprensión. En cuanto al carácter de Dios nos estamos refiriendo y del carácter del Mesías, a quien le debemos suprema lealtad. Entonces, este es el tipo de sujeción con estas características, es el tipo de sujeción que el Señor quiere y espera, en este caso de los hijos en el Señor. Todos los que somos hijos le debemos incluso obediencia o sujeción a los padres. Eh, todos los hijos, sin importar la edad, le debemos sujeción a los padres. Entonces luego, yuxtapuesto esta idea, cita el quinto mandamiento de el Sefer de Barín o el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Porque lo que vamos a leer a continuación es lo que está en el libro de Deuteronomio, no en el libro de Éxodo 20, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Ok? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, yuxtapone el apóstol esta sujeción de los hijos a los padres con la honra a los padres. Es interesante que este mandamiento en el hebreo, la palabra honra es la palabra kabet. Kabet significa darle el peso, darle el peso de honra. Sí, o sea, pesa a tu padre y pesa a tu madre. Entonces, ¿de qué manera debemos nosotros o de qué manera se pide que los hijos le den el peso a los respectivos padres? Entonces, para ello quiero citar un poco la tradición rabínica, porque la tradición rabínica en estos textos, cuando Pablo dice obedecer en el Señor, está hablando del temor a la madre y del temor al padre. Es decir, aquí está hablando de dos preceptos, porque hay un precepto en Levítico donde se habla del temor a los padres, perdón, el temor a la madre y al padre. Y aquí habla del honrar a padre y a madre. Fíjense que en el Decálogo la honra primero se le debe al padre, pero en Levíticos 19:2 el temor se le debe primero a la madre y después al padre. Y eso no está allí de casualidad, eso no está allí de adorno, eso tiene una intencionalidad. Entonces, permítanme citar el comentario, por ejemplo, quiero citar a Maimónides en su libro El Sefer, el Mishneh Torah,
¿ok? Que es un libro escrito por un compendio de la praxis judía de Maimónides, donde va a explicar la diferencia entre el temor a los padres y la honra, en este caso a los padres. La tradición judía ve esto como dos preceptos en dos contextos diferentes. Permítame, por ejemplo, citar el tratado Kiddushin en el Perek 30, donde dice allí que los Jajamín nos dicen, ¿sí? Los maestros de Israel dicen, está escrito en Shemot, por ejemplo, 20:12, honra a tu padre y a tu madre. ¿Okay? La palabra es kabed, ¿ok? Kabed, pesa a tu padre y a tu madre. Entonces dice que, y es interesante que de acuerdo al pensamiento rabínico, a la tradición rabínica, el decálogo, digamos, lo que se conoce en Occidente como los 10 mandamientos, que en hebreo es las Haseret Hadibrot, es decir, las 10 palabras, de allí al griego se tradujo como decálogo, deca, 10, logos, palabras. Hay una división equitativa de 5 preceptos de un lado, no como la tradición protestante cree en 4 y 6, ¿no? 4 y 6. No, en la tradición rabínica o en el pensamiento judío, el decálogo está equitativo, 5 de un lado y 5 del otro. Siendo el primero, yo soy el eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Siendo el segundo, no tendrás fuerzas extrañas o extranjeras delante de mí, y sigue a continuación, no te harás imagen. Es decir, el no tendrás dioses ajenos delante de mí y el no te harás imagen es uno solo. ¿Ok? Es un solo mandamiento. Entonces, el tercero, ese es dentro de la concepción judía, en la concepción hebrea hasta el día de hoy. La tercera es no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿no? Está hablando de los falsos juramentos, tercero. Entonces, el cuarto es acuérdate del Shabbat, y el quinto, de un lado de la tabla del decálogo, es honra a tu padre y a tu madre. Entonces, a continuación, en la otra tabla aparece entonces no asesinarás, no adulterarás, no secuestrarás, ¿ok? El hurto está hablando del hurto de personas. No entregarás falso testimonio contra tu prójimo, está hablando del perjurio, de la injuria, de la calumnia. Y décimo, ¿ok? No codiciarás. Entonces, el primero que dice, yo soy el eterno tu Dios, corresponde con el no asesinarás. La idolatría corresponde con el adulterio. Por eso que cuando Israel iba en pos de dioses ajenos, los profetas hablaban de que Israel fornica con dioses, fornica y adultera con dioses extraños, ¿ok? Porque es que por la correspondencia que hay entre un mandamiento y el otro, o sea, va equitativo. El tercero con el octavo. ¿Ok? El cuarto mandamiento con el noveno y el décimo mandamiento corresponde con el quinto. Quiere decir, y esta es la deducción rabínica, que cuando se dice el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, tiene que ver con darle el peso con nuestras propiedades, porque lo contrario que es la honra de los padres es que la persona codiciosa, la persona ambiciosa, con avidez de dinero, con avidez de obtener propiedades, puede convertirse en un esclavo de la codicia, y la codicia y la avaricia puede llevar a la deshonra de sus padres, a despojar del peso que le debe en este caso a sus padres. Es decir, el mandamiento que, que le pone coto a la deshonra de los padres es precisamente la codicia, porque puede es decir, cuando se habla de maldecir a padre y a madre, tiene que ver con negarle el sustento, ¿ok? Entonces, aquí la tradición rabínica entonces va a comparar que la honra que se le debe dar a los padres y a la madre equipara a la honra que se le debe al Creador. Por ejemplo, y esto es lo que va a explicar la tradición rabínica. Dice, honra a tu padre. Por eso que la honra de padre y madre en la interpretación judía
está en la parte del decálogo que tiene que ver con nuestra relación con el Eterno. Entonces, la honra al padre y a la madre es como si se le honrara a la deidad misma. Entonces, noten, dice en el libro de Proverbios 3:9, dice, honra, la misma palabra, kabet, honra al Eterno con tus bienes. Es decir, entonces la hermenéutica, la interpretación rabínica, digamos, por analogía de expresiones, deduce que la honra de padre y madre tiene que ver con la honra, con la misma honra que le damos al Eterno. Y la honra que se le da al Eterno es con nuestros bienes, ¿ok? Con nuestras propiedades. A eso es lo que se refiere, con nuestros recursos. Y cuando dice en Vayikra 19:3, cada uno temerá a su padre y a su madre, también está escrito en Deuteronomio 6:13, temerás al Eterno tu Dios. Es decir, el mismo temor que le damos al Eterno es el mismo temor, el mismo respeto, ¿ok? La misma sujeción que debemos de tener a nuestros padres y a nuestra madre. Entonces, así vemos que hemos de honrar al padre y a la madre de la misma manera en que honramos y tememos su gran nombre. Es decir, quien teme quien honra a padre y a madre, honra al Creador. Eso es lo que el texto está diciendo, o lo que la interpretación rabínica nos quiere enseñar. O sea, esta es la enseñanza judía. Esta es la exégesis judía que hace del texto. Es decir, la honra que le damos al padre y a la madre es la misma honra del Creador. En pocas palabras, honrar a padre y madre equivale a honrar al Creador, específicamente cuando honramos a nuestros padres. Entonces, y el temor que le damos a padre y a madre es el mismo temor a Dios. O en pocas palabras, el temor a Dios se calibra con el temor que en este caso manifestamos a nuestros padres. Porque así como dice en Juan, si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que vemos? Entonces lo mismo decimos, si no tememos, no le brindamos temor, en este caso esta sujeción reverencial, a aquellos que nosotros vemos, ¿cómo entonces vamos a temer a aquel que en este caso no vemos? Es el mismo principio, es el mismo principio. Entonces, cuando honramos a nuestro padre y a madre, el santo bendito sea dice, yo lo considero como si viviera entre ellos y ellos me honrarán. Es decir, cuando se honra a padre y a madre, es como que la Shejinah está entre los padres y esa honra que se le da a los padres, pues el Eterno también se siente honrado para consigo mismo. Entonces, eso es lo que la tradición rabínica interpreta. Entonces, la tradición rabínica va a interpretar, o en este caso Maimónides, citando la tradición rabínica, va a interpretar qué significa el temor a los padres. Y aquí va a explicar. ¿Qué constituye temor? Dice, uno, es decir, el temor, la tradición rabínica lo va a interpretar aquello que no se debe hacer a los padres. Ese es el temor a los padres, lo que no se debe hacer, lo negativo, ¿ok? Lo que no se debe. Y la honra a los padres es lo que se debe, es decir, lo positivo, lo que debes hacer para ellos. Entonces, el peso que tú debes darle o entregarle a ellos. Entonces dice, ¿qué constituye el temor? Dice, uno no debe ocupar el lugar designado para su padre en un consejo de ancianos o el lugar que le está reservado para rezar. Es decir, no tomar su lugar. Ese es el temor. Es decir, el respeto, guardar ese respeto, ¿no? Uno no debe ocupar el asiento en la mesa, en la cena, generalmente ocupado por el padre. Es decir, es costumbre judía de que el padre se siente en una posición fija de la mesa para comer. Entonces, el hijo no debe ocupar ese lugar. Uno, y esto es lo más importante, uno no debe contradecir al padre y ni siquiera corroborar sus palabras en su presencia, como decir, padre tiene razón. Es decir, no debe contradecir al padre, es decir, no desacatarlo, no desobedecerle, ¿ok? Sino permanecer sujeto.
Esto es el temor al padre. Entonces, ¿hasta qué punto incluso deben ser temidos los padres? Dice, bueno, fíjate lo extremo que esto, los ortodoxos llevan este temor a los padres. Si un hijo atildado en lujosos hábitos hubiera de presidir una reunión y llegasen su padre y su madre y le desgarran los vestidos y le golpean el rostro y le escupen en la cara, si los padres llegan a hacer eso, dice, él no debería ni insultarlos ni mostrarle malestar en su presencia, el hijo, ni exteriorizar cólera contra ellos. Sin embargo, dice, empero deberá permanecer en silencio y temer al rey, que es el rey de reyes, el santo bendito sea, quien así lo decretó. Puede, no obstante, buscar una retribución legal por el daño, en este caso, que le ha usado. Es decir, puede demandarlo, puede meterle una demanda por ese trato, pero él tomar represalia directa contra los padres, no. Hasta ese punto implica el temor a los padres, según aquí interpreta la tradición rabínica. Pero en síntesis, el temor a los padres, o en este caso el mandamiento dice, teme a la madre, porque parece ser que el hijo es más laxo con la madre y es un poco más reservado con el padre. Es decir, con el hijo parece ser que en la relación madre-hijo, el hijo tiende a ser más laxo, digamos, más dado a revelarse a la madre que al padre. Entonces, por eso el mandamiento prioriza a la madre. Temerás a tu madre y a tu padre. Entonces, es decir, enfatizando de que el hijo debe trabajar más en el temor a la madre que al padre, porque parece ser que el temor al padre es un poco más natural, pero en el temor a la madre se requiere más trabajo. En cambio, en la honra, prioriza al padre porque por lo general los hijos a quien les da honra mayormente es a la mamá y no al papá. Entonces, por eso los rabinos interpretan de esta manera. Entonces, ¿qué constituye el honor? Uno debe proporcionarles, dice, comida y bebida, así como vestimenta. Uno debe, note. Es decir, la honra tiene que ver con lo que se debe, el temor con lo que no se debe. Entonces, uno debe llevarlos a casa, sacarlos afuera, proporcionarles cariñosamente todo lo que ellos necesitan. Y parece ser que esta interpretación es corroborada por el maestro Yeshua cuando dice, cuando critica una tradición farisea donde aquello que los hijos destinan como propiedad, ¿ok? Como propiedad heredada de sus padres, destinan para eh, para donación al templo y tienen sus padres vivos y no tienen con qué sustentarse, entonces Jesús critica, el maestro critica esa tradición y dice, mira, con esa tradición en realidad están violando el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Y maldecirlo significa negarle el beneficio que un hijo debe darle a sus padres. Esa es la manera de maldecir, el no darle dinerito, el no proveerles lo que ellos necesitan, medicina, vestimenta, darle un techo digno, darle agradecimiento, agradecer, mostrar un detalle de agradecimiento por lo que ellos hacen por nosotros, o lo que ellos hicieron y hacen hacia nosotros. El trato cariñoso, bueno, todo esto tiene que ver con la honra. En cambio, el temor tiene que ver con guardarles ese respeto. El mismo respeto que se le debe al Eterno es el mismo respeto que le debemos a ellos y mantenernos en sujeción, ya que en la tradición hebrea el padre también es el maestro. El padre o la madre son los maestros. Por eso el libro de Proverbios habla de no despreciar el consejo de tu padre y no despreciar la Torá, la instrucción que te da tu madre. ¿Ok? El hijo no debe despreciar, menospreciar la directriz del padre, ni la Torá, ni la instrucción que le da la madre, porque en la tradición hebrea los padres al mismo tiempo son maestros y el hijo debe estar como un aprendiz de ellos, en sujeción a ellos, como dicen los evangelios. Yeshua se mantuvo sujeto en este caso, a los padres, es decir,
Ese es el temor, en este caso, a los padres. Bueno, siguiendo entonces en esta temática, luego entonces dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Bueno, habla precisamente de aquellos abusos de autoridad. El padre puede o tiene en este caso esta tentación, porque a veces tratar con los hijos no es fácil, porque los hijos naturalmente son tercos, ¿ok? A veces naturalmente no son muy obedientes, especialmente los menores de edad, ¿ok? Creen que lo que ellos piensan pues es razonable y pues ellos están en una etapa donde ellos necesitan todavía la dirección de los padres y a veces los hijos pues tienden a no considerar o a no respetar, en este caso, la directriz del padre. Y eso puede llevar a la tentación de que los padres caigan en la cólera y en el hijo, pero a veces una cólera donde los lleve al maltrato, o en este caso al abuso, o ser autoritarios y a veces hacerle reclamos o reproches, a veces injustificados. ¿Ok? La escritura habla de la corrección. ¿Ok? Habla una corrección, pero una corrección justificada, porque también dice el proverbio, hijo consentido dice avergüenza al padre. ¿Ok? Hijo consentido avergüenza a los padres. Entonces la corrección, la vara, dice, la vara es lo que los pone, es la vara la que los endereza. Entonces, pero eso debe ser una medida, pero una medida justificada, una medida justa, y cuando sea ya en este caso necesario. No quiero entrar en detalles porque cada familia, cada hogar, cada padre eh, no son las mismas situaciones, pueden ser parecidas, pero cada padre tiene una realidad muy propia que, eh, que debe considerar cuándo aplicar la disciplina estricta, ¿no? Porque a veces se necesita, es necesario. O sea, no inclinar la balanza solamente a la docilidad, pero tampoco inclinar la balanza al abuso de la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol entonces está puntualizando acá? Dice, no provoquen a ira a sus hijos, está hablando de abuso de autoridad, donde a veces los padres se dejan llevar de una manera irracional por cólera, que se enojan hasta por cualquier cosa, cualquier travesura de los hijos. Entonces que le entran un arrebato de ira, que llegan a maltratarlos verbalmente, moralmente, incluso físicamente, y esto puede generar resentimiento. Entonces, el principio de paternidad es este. Si no sustentadlos, la palabra criadlos, interesantemente en el griego, es la misma palabra que el apóstol emplea de la relación de marido hacia su esposa, cuando dice que el marido ama a su propio cuerpo y por lo tanto lo sustenta y lo cuida. La palabra sustentar es la misma palabra que aquí se emplea como criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, la palabra aquí, criar, significa sustentarlos o nutrirlos. Entonces, la obra, el rol de la paternidad, tanto del padre como de la madre, este es el rol. No solamente darle besitos. A mí me encanta darle besitos a mi hijo. ¿Ok? No es solamente darles besitos, proveerles lo que necesitan, comida, sustento, en fin. Eso es, sí, eso es parte, pero la prioridad del padre y de la madre es sustentar a su hijo, dice acá, en la paideia, ¿ok? Y en la admonición del Señor, en la paideia, utiliza aquí, o sea, nútrelos con la paideia. Bueno, en el contexto griego, la paideia tenía que ver con el sistema educativo griego, ¿no? Donde los hijos aprendían, pues, el arte de la cultura física, educación física, el arte del buen comer, no solamente conocimientos en la matemática, en la historia, en la filosofía, en la poesía, sino también conocimientos en las virtudes morales. Aprendían ética, aprendían todo lo que implicaba la educación griega.
¿ok? Pero aquí el apóstol habla de la paideia, pero habla de la paideia del Señor, que esta palabra paideia, que se emplea en la Septuaginta, equivale a la palabra hebrea el musar. Y musar tiene que ver precisamente con la conducta. ¿Ok? Con el deber ser, con el comportamiento de un hijo de la alianza, de un hijo del mandamiento, de un hijo del pacto. Entonces, en eso es lo que el padre debe hacerlo. Nútrelos en el musar y en la admonición del Señor. ¿Cómo enseña la Shema? Y estas palabras que te mando hoy, ¿ok? Las repetirás a tus hijos. ¿Ok? Las enseñarás a tus hijos diligentemente. ¿Ve? Y hablarás de ellas en tu estadía en casa, al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal en tu mano, estará como puntales entre tus ojos, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portones. De eso se trata. Ese es el musar y la admonición del Señor. Y por lo tanto, este nutrirlos debe ser primeramente no solamente por el precepto, como así enseña la Shema, sino también debe ser principalmente por el ejemplo. El padre debe modelar esto, porque lo que los hijos van a ver en realidad, la conducta piadosa de los padres lo van a ver precisamente en cómo los padres modelan este musar, esta educación del Señor. Así que los primeros que debemos ser educados en este musar somos los padres, porque eso es lo que los hijos van a copiar. Como decía, como una vez le preguntaron a este pastor protestante llamado Albert Schweitzer, le preguntaron cuál es el secreto para educar a los hijos y él dijo tres cosas. Número uno, el ejemplo. Número dos, el ejemplo. Y número tres, el ejemplo. Es decir, si los padres no modelan esta piedad práctica, pues evidentemente los hijos no van a copiar, no van a ver coherencia entre lo que se dice y lo que y en este caso en lo que se hace. Y a eso es precisamente lo que enseña el Mishle 22.6 cuando dice, Hanok la nahar, ¿ok? La nar, es decir, Hanok. Hanok significa educa, entrena, entrenamiento, un training, ¿ok? Educa, entrena al joven, la nar. Hanok es la misma palabra que se emplea para el nombre de Enoch. Enoch significa educado, instruido, entrenado, ¿ok? Tiene que ver con la educación. Está asociada a la idea del musar, la educación. Entonces, educa al joven, dice, sobre la boca de su camino, ¿ok? Al pi darjo, es decir, a la boca de su camino, es decir, al inicio de su camino, ya cuando el joven ya tiene definido su vocación, ya tiene definido qué es lo que quiere ser en la vida, entonces ya, porque está hablando del nar, no del niño, porque si es niño es yelet, nacido. No, está hablando del nahar, del joven, ya cuando está en la etapa de adolescencia, ya cuando ya el adolescente ya tiene, bueno, no todos quizás estén allí, pero ya tienen una tendencia, porque dice que al niño se le conoce por sus hechos, es decir, por su conducta, ya tiene una tendencia marcada. Entonces, bueno, allí entra el entrenamiento, la educación. Entonces, al pi darjo, es decir, a la boca de su camino, y también cuando sea un saquén, cuando sea un anciano, ¿ok? No se apartará o no se separará de este. Entonces, está hablando del hanok, del entrenamiento. Instruye al joven, al nahar, no al niño, no al yelet, sino al nahar, al joven, ¿ok? Al inicio de su camino, al inicio de su carrera, ¿ok? En su vocación, en su llamado. Y cuando éste fuere viejo, no se apartará de él. Eso es lo que habla Pablo, el nutrirlos en el musar y en la admonición, en este caso, en el Señor. Y finalizamos entonces acá con este comentario sobre eh, la relación de siervos y amos. Dice allí, siervos obedezcan, ¿ok? Entonces está hablando la misma sujeción.
Ya esta es la tercera sujeción que el apóstol está tratando, la sujeción de entre esposos, la sujeción hijos a padres y la sujeción de, en este caso, de los siervos. Obedezcan a sus amos según la carne, amos según la carne, con temor y temblor, es decir, con sencillez de vuestro corazón, como al Mesías, como al ungido, no sirviendo para ser visto como los que agradan solamente a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo de alma, la palabra griega suje, haciendo desde el alma, haciendo de alma, aquí traducen de ánimo, es decir, es lo mismo como decir del corazón, o sea, del alma, del corazón, de buena voluntad, de un ánimo pronto, ¿ok? Haciendo de buena voluntad, de alma, la voluntad de Dios, es decir, sirviendo a nuestros amos como sirviendo al Mesías. Es decir, que todo aquel que es un empleado, si es un empleado ya sea como en alguna profesión para el Estado, sirve al Estado, si es un empleado para una empresa privada, la persona sirve al Eterno. No se crean que solamente servir al Señor es solamente dedicándose a un ministerio en particular, como evangelista, como pastor, como misionero, qué sé yo, o solamente un trabajo siendo un empleado dentro de la iglesia o de la institución denominacional. No, no. Si usted es un profesor, si usted es un carpintero, si usted es un empleado y sirve a una institución, a una empresa privada o sirve al Estado, donde quiera que usted sea, preste un servicio donde usted tenga un empleador, usted sirve a Dios. Si usted hace su servicio de buena voluntad como sirviendo al Mesías, usted hace la voluntad de Dios allí. Dice, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, que usted llegue puntual a su trabajo, que usted sea responsable con las actividades, que lo haga bien, que mantenga el respeto a sus colegas, todo eso, usted hace la voluntad, en este caso, del Señor. A lo mejor usted no se dedica a un servicio en particular dentro de la institución eclesiales, y estoy aquí hablando a cualquiera sea su denominación, no a una denominación específica, pero si usted es un empleado público o una empresa privada, usted sirve al Señor allí. Ahora bien, pero vamos a situarnos primero en el contexto de Pablo. Dentro del contexto de Pablo, aquí cito el diccionario bíblico adventista sobre lo que era bajo la ley romana, en el contexto romano, lo que era un esclavo. Por ejemplo, el diccionario bíblico adventista nos enseña que bajo la antigua ley romana, el esclavo estaba a merced absoluta de su amo. Es decir, el esclavo era una propiedad de una determinada persona, en este caso de un libre, ¿no? Lo que en la jurisdicción romana se consideraba una persona libre, no era un esclavo. Entonces, el esclavo era una propiedad, como adquirir un animal, como adquirir una casa, adquirir un coche, una carreta, o sea, incluso una esposa, porque se pagaba una dote. Los que pagaban dote era que literalmente se compraba a la esposa. ¿Okay? Por lo general, en aquella época las mujeres eran compradas. De esa manera, la mujer pasaba a ser propiedad absoluta, en este caso, del marido. Igualmente el esclavo era una propiedad que podía ser adquirido bajo tres formas. Uno, bajo una conquista, ¿ok? En una guerra, los conquistados son subordinados como esclavos del conquistador. Vemos esos ejemplos en la historia sagrada, por ejemplo, cuando Israel era llamado a conquistar las ciertas porciones de tierra a aquellos que se rendían en la guerra, eran designados como esclavos para realizar ciertos servicios, eran de su propiedad. Esa era una forma, los conquistados. Número dos, por la compra, como José que fue vendido por los madianitas a los ismaelitas y los ismaelitas vendieron a José
a Potifar. ¿Ok? Era propiedad de Potifar. Entonces, por la compra, esa era la segunda forma. Y la tercera forma era por una deuda. Una persona había contraído una deuda que no lo había podido pagar, entonces la persona tenía que trabajar para esa persona hasta pagar la deuda. De esa manera se convertía en un esclavo. Esas eran las tres formas como se llegaba a ser esclavo. Incluso en el caso de las mujeres esclavas, algunas eran adquiridas o compradas para ser esposas, ¿ok? O para ser esposa, pero de segunda categoría, ¿no? En algunos casos. Así que el esclavo era una propiedad. Incluso la manera como se le llamaba a los esclavos en la antigüedad era un instrumentus vocalis. O sea, sencillamente el esclavo es un instrumento que habla. Por lo tanto, el esclavo no podía apelar a las cortes civiles, no podía poseer propiedades, no tenía derecho a la propiedad, no como hoy en día. Hoy en día los empleados tienen derecho a la propiedad. Hoy en día un empleado puede apelar a la ley del trabajador, podía apelar a las cortes civiles. ¿Ok? En aquella época no, pero estaba, dice, sujeto incluso al menor capricho de su dueño. Habían amos que abusaban incluso sexualmente. Habían esclavos que eran parejas del amo. Sencillamente lo compraban para tenerlo allí de especie de fetiche, para tener relaciones con el esclavo, incluso hasta ese punto. Entonces, y estaba sujeto pues al menor capricho de su dueño, ya sea sexual o de sufrir abusos de su dueño, maltrato físico, maltrato verbal, psicológico, en fin. Como resultado, muchos sufrieron una pesada servidumbre, ¿ok? Este tipo de abusos, como el faraón que esclavizó a los hebreos, pues sometiéndolo a trabajos pesados, a trabajo forzoso y sin descanso, sin un día de descanso. Por eso el Shabbat era una revolución para en ese entonces, porque el Shabbat es una señal de libertad, como dicen en Deuteronomio capítulo 5, ¿ven? Guardarán el día del Shabbat porque ustedes esclavos fueron en la tierra de Egipto y el Señor los ha liberado. Entonces el día de reposo, el día de Shabbat, es una señal de emancipación, libres de esa pesada servidumbre. Entonces, en una ocasión dice aquí, cuando un senador romano fue asesinado por un esclavo, porque había casos de casos, ya el esclavo estaba harto de los abusos y de los maltratos, entonces dice, o estaba obstinado ya de su servicio, ya quería emanciparse, bueno, o ciertos esclavos que guardaban resentimiento, bueno, dice, su muerte fue vengada con la matanza de los 400 que tenía la familia. Sin embargo, sin embargo, no todo era gris y todo era oscuro. Algunos amos trataban a sus esclavos con gran conmiseración. Ahí tenemos una referencia bíblica de Lucas 7:2 como el centurión que amaba a su siervo, que le pide al maestro que vaya y lo cure, que diga la palabra, ¿no? Y pueda curar. Es decir, amaba a su siervo. Entonces, aparentemente incluso había cristianos que poseían esclavos en tiempos de Pablo, como tenemos el ejemplo en la epístola a Filemón, como el caso de Onésimo, ¿ok? Tenemos este caso Filemón, ¿no? Y Onésimo, que parece ser que Onésimo había huido en este caso, de su compromiso con Filemón. Entonces, bueno, ahí tenemos esos ejemplos y por eso el apóstol da directriz a estas cosas. Entonces, Pablo no intenta darle un cambio político, un darle cambio social, sino que la emancipación inicia precisamente con el corazón. ¿Ok? En este caso, la emancipación tiene que ver es precisamente con el pecado, con la transgresión a la ley, de no cometer, en este caso, de que el esclavo se insubordine contra su amo, ¿ok? Y viceversa, que el amo le pueda prodigar, le pueda entregar y distribuir a su siervo
lo justo, como dice aquí en Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y hagan según el derecho con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, noten, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que no hace o no hay acepción de personas, en este caso, con él. Entonces, el amo haga lo justo, haga según el derecho que le corresponde, haga lo que es justo, lo que es agradable delante de Dios, no abusando, no aprovechándote de tus siervos, ¿ok? Y viceversa, los siervos manténganse pues sujetos, sirvan a sus amos como al Señor, porque quien hace esto hace y lo hace de alma, de corazón, pues de esa manera hace la voluntad de Dios, sirve de esa manera al Todopoderoso. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, espero que con estas lecciones ya damos por terminado esta sección, este shiur, esta lección, y bueno, que el Señor pueda, conforme a la promesa del pacto eterno, pueda por medio del Mesías Yeshua hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él hasta que una vez más el Señor nos traiga al Mesías de vuelta, que sea pronto y también pueda ser en nuestros días.